¿Y si te dijera que un solo hombre vio el fin y el principio de todo? No fue un rey, ni un científico, ni un gurú moderno. Fue Isaías, un profeta que caminó entre ruinas, visiones celestiales, amenazas políticas y mensajes que pocos se atrevieron a escuchar. Mientras otros hablaban de guerras y tronos, él habló de algo mucho más impactante: el día del juicio final. Pero no como lo pintan las películas, con fuego y monstruos. Isaías vio algo que va más allá. Vio cómo el orgullo destruye reinos, cómo el dolor puede redimir, y cómo un siervo sufriente cambiaría el destino de la humanidad. Muchos piensan que los mensajes bíblicos son solo historias antiguas, fuera de contexto. Pero lo que Isaías predijo te va a sacudir. Porque toca tu presente, tu caos, tus miedos y tus decisiones. ¿Has sentido que estás en exilio? ¿Que perdiste el rumbo? ¿Que todo se quebró? Isaías habló justo para personas así. Sus palabras no son solamente advertencias, son guías. Y lo mejor, no necesitas ser perfecto para entenderlas. Necesitas estar dispuesto. Prepárate para ver la historia desde otra perspectiva. Lo que vas a descubrir no es religión, es revelación. Vas a entender por qué Dios permitió ciertos juicios, cómo anunció una redención inesperada y por qué, incluso en tu momento más roto, puede haber una nueva tierra esperándote. ¿Estás listo para conectar las piezas del misterio bíblico que nadie te explicó en la escuela o en la iglesia? Quédate, porque lo que Isaías reveló te va a dejar sin palabras. Orgullo y caída del rey Usías. No hay peor enemigo del ser humano que el orgullo disfrazado de éxito. El rey Usías lo tuvo todo: poder, respeto, estabilidad y fama en Judá. Pero en algún punto, algo se torció. Su corazón se infló tanto que creyó que podía ocupar un lugar que no le correspondía. Al entrar al templo para ofrecer incienso, una función exclusiva de los sacerdotes, cruzó una línea peligrosa. Esa acción no fue solo un error religioso, fue un desafío directo a la voluntad de Dios. Y lo peor es que no lo hizo por ignorancia, sino por soberbia. Ahí comenzó su caída, justo en el punto donde pensaba que nada ni nadie podía tocarlo. Lo que le ocurrió a Usías puede pasarnos a cualquiera cuando confundimos bendición con permiso. Hoy, una persona puede creer que sus logros profesionales la autorizan a despreciar límites éticos o espirituales. Por ejemplo, alguien que tiene éxito en los negocios podría comenzar a manipular a otros porque se lo ha ganado, como si la prosperidad fuera un salvoconducto para la arrogancia. Y entonces llega el juicio divino, silencioso pero implacable. En el caso de Usías, su lepra no fue solo física. Fue el reflejo de una lepra interior, la corrupción de su alma. Imagínate por un momento haber sido rey durante décadas, y de pronto, terminar aislado, solo, sin poder tocar ni ser tocado. Eso vivió Usías hasta su muerte. Y es que cuando se pierde la visión de lo sagrado, hasta el poder se convierte en una prisión. Isaías comenzó su ministerio justo en este punto crítico, cuando Judá parecía estable pero espiritualmente estaba enfermo. Esa transición entre la estabilidad externa y el juicio divino interno marcó el inicio de una nueva etapa profética. El pueblo no lo veía, pero algo muy profundo se estaba quebrando. La historia de Usías también revela cómo la fe y confianza no son negociables. Uno puede construir un imperio económico, rodearse de asesores, incluso tener fama de espiritual, pero si el corazón se aleja de la relación con Dios, todo se tambalea. En nuestros días, eso se traduce en confiar más en títulos académicos que en sabiduría divina, más en seguidores de redes que en el remanente fiel que vive en integridad. Es ahí donde muchos caen, cuando dejan de consultar a Dios porque ya lo saben todo. Este relato no es una advertencia vacía, es una lección viva. Así como Usías enfrentó el juicio divino, nosotros también podemos experimentar consecuencias cuando cruzamos los límites que fueron puestos para protegernos. Y no necesitas ser rey para caer en ese error. Basta con pensar que ya no necesitas a nadie o que lo lograste por ti solo. Esa es la puerta de entrada al exilio del alma. Y aunque no siempre se manifieste con lepra, si aparece como ansiedad,
soledad o vacío. Pero aquí viene lo más interesante. Justo cuando todo parece oscurecerse, Dios levanta voces. Y es en ese silencio denso del reinado de Usías que surge una figura extraordinaria, Isaías. No cualquiera. Un hombre común que tuvo una experiencia fuera de lo común, una visión celestial. Y si algo nos enseña esta historia, es que cuando el sistema humano falla, Dios activa su plan eterno. Porque lo que viene después no es casualidad, es divino. Y así, mientras el pueblo aún hablaba de la muerte del rey Usías, un hombre era transportado a una dimensión donde vio lo que ningún ojo humano había visto. Un trono elevado. Serafines que gritaban Santo, Santo, Santo. Y una gloria que sacudía los cimientos del templo. ¿Curioso? ¿Casualidad? No. Es la forma en que el cielo responde cuando la tierra se pierde. Pero para entender esa escena gloriosa, hay que mirar con ojos limpios y corazón humilde. Visión celestial de Isaías. A veces, los momentos más gloriosos nacen de las pérdidas más oscuras. Fue justo tras la muerte del rey Usías que Isaías experimentó su mayor despertar espiritual. En un instante, sus ojos fueron abiertos a una realidad que muchos jamás imaginan. No fue un sueño, tampoco una alucinación. Fue una visión celestial directa, donde vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, con el templo lleno de su gloria. ¿Te imaginas eso? Un profeta común siendo testigo de lo extraordinario. Ahí, entre columnas temblorosas y serafines ardientes, comenzó su transformación. Lo impactante de esa visión no fue solo la majestuosidad del trono, sino la respuesta inmediata de Isaías. ¡Ay de mí! ¡Qué fuerte! ¿No? No dijo qué hermoso, ni qué privilegio, sino que reconoció su pecado. Es ahí donde comienza la verdadera relación con Dios, en la humildad brutal. Y es que nadie puede hablar de juicio divino sin antes haberlo sentido dentro de sí. El reconocimiento de su propia impureza fue clave para ser purificado. El carbón encendido que tocó sus labios no fue castigo, fue redención. Así trabaja Dios. Primero quebranta, luego restaura. Y quizás te preguntes, ¿cómo se ve una visión celestial hoy? No todos veremos serafines ni tronos elevados, pero sí podemos tener encuentros que nos sacuden por dentro. Un hombre que está por divorciarse y de repente, siente un impulso profundo de perdonar, eso es una visión. Una madre soltera que entre lágrimas recibe consuelo leyendo Isaías y decide no rendirse, también. Un joven que al ver la corrupción a su alrededor, elige caminar en paz y justicia, resistiendo la presión, eso es ver con los ojos de Dios. No se trata de ver el cielo literalmente, sino de vivir con los ojos del alma abiertos. Hoy en día, ¿cuántos líderes quieren hablar en nombre de Dios sin antes haber sido purificados por Él? Muchos desean plataformas, micrófonos y seguidores, pero pocos están dispuestos a pasar por la brasa encendida que transforma. Isaías nos enseña que antes de la profecía, viene la confesión. Antes de ser voz, hay que ser eco del cielo. Y eso solo ocurre cuando uno ha tenido una visión real del trono de Dios. Por eso, si alguien quiere impactar vidas, que primero se arrodille donde Isaías cayó. Y no creas que esta visión fue solo una experiencia mística sin aplicación práctica. Al contrario, cambió por completo el rumbo de su vida. De ciudadano de Judá, pasó a ser portavoz del Altísimo. Su heme aquí, envíame a mí es una de las respuestas más valientes de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque dijo sí sin saber a qué lo estaban enviando. Eso es fe y confianza puras. Hoy, eso se parece a alguien que deja un trabajo seguro para seguir un llamado que arde en el alma. O a una persona que deja de vivir con miedo y empieza a hablar con verdad, aunque tiemble. Otro detalle impresionante de esta escena es el eco eterno del Santo, Santo, Santo. Una declaración que resuena más allá del tiempo, más allá de Asiria, Babilonia o cualquier otro imperio. En un mundo donde muchos reducen a Dios a una figura decorativa, Isaías nos recuerda que está rodeado de gloria y majestad inigualables. Y esa visión no fue solo para él,
sino para que tú y yo podamos entender que no seguimos a un ídolo de yeso, sino a un rey que gobierna sobre cielos nuevos y tierras nuevas. Es importante notar también que la respuesta de Isaías no fue forzada. No hubo manipulación, ni presión emocional. Simplemente vio la gloria y respondió desde lo profundo del corazón. Eso es lo que produce una auténtica visión celestial, disposición total. No se trata de saber mucho, sino de estar disponible. En nuestros días, eso puede verse en una madre que decide criar con valores bíblicos, o en un joven que elige integridad aunque nadie lo vea. Son pequeños heme aquí que transforman generaciones. Y claro, la historia no termina con ese momento sublime. Porque aceptar una misión divina es solo el comienzo. Lo que vendría después para Isaías no sería fácil. Al contrario, su llamado lo llevaría a enfrentar corazones endurecidos, amenazas reales y un pueblo rebelde. Pero eso ya es otra historia. Una historia donde la misión profética se vuelve más difícil que gloriosa, más solitaria que celebrada. ¿Estás listo para seguir? La difícil misión profética. Aceptar una misión divina suena inspirador, hasta que te das cuenta de que es como nadar contra la corriente, cuesta arriba y con los ojos vendados. Eso vivió Isaías. Fue comisionado no para agradar, sino para confrontar. Su tarea era proclamar un mensaje que la mayoría no quería oír. Imagínate eso. Ser la voz de advertencia en medio de un pueblo cómodo, religioso de fachada y espiritualmente sordo. No es coincidencia que muchos profetas terminaran perseguidos o ignorados. El llamado de Isaías fue un acto de fe y confianza absoluta, no un camino de aplausos. Dios fue claro con él desde el principio: irás y hablarás, pero no te escucharán. Qué irónico, ¿no? ¿Para qué enviar a alguien con un mensaje que va a ser rechazado? Justo ahí está el misterio bíblico. Dios no busca resultados inmediatos, busca fidelidad en medio de la resistencia. Isaías debía ser testigo, como una luz encendida en un cuarto donde todos prefieren la oscuridad. Su misión no era cambiar multitudes con discursos bonitos, sino plantar semillas que solo el remanente fiel sabría valorar, aunque eso tomara generaciones. Hoy, eso se parece al maestro que enseña valores en una escuela donde nadie respeta a nadie. O al joven que habla de justicia mientras todos celebran la trampa. También al creyente que no se acomoda al sistema corrupto, aunque lo llamen fanático. Ser profeta no es cosa del pasado, es una actitud actual. Es tener la osadía de pararte firme cuando todo te empuja a ceder. Isaías fue esa figura, rechazado, pero firme, ignorado, pero obediente. Y esa es una de las formas más puras de vivir la redención, decir lo que nadie quiere oír, por amor a los que aún pueden despertar. El mensaje de Isaías incluía advertencias duras, juicio divino, destrucción, exilio. Nada positivo ni motivacional, como lo que muchos predican hoy. Pero al mismo tiempo, contenía una esperanza escondida, que aún después del juicio, habría restauración. Que de entre los escombros, se levantaría un nuevo cielo y nueva tierra. Isaías no fue solo mensajero de calamidades, también fue portador de promesas. Ese equilibrio entre verdad y compasión es lo que hace su mensaje tan humano y tan divino a la vez. Entre líneas, siempre habló de algo más profundo. No era solo sobre Judá, Asiria o Babilonia. Era sobre la humanidad espiritual que había perdido su rumbo y que necesitaba ser sacudida. Su mensaje cruzaba siglos y sigue hablándonos hoy. Porque cada vez que reemplazamos la relación con Dios por religión vacía o la redención por ritos, estamos reviviendo el mismo escenario. Y como en su tiempo, hay quienes escuchan y quienes endurecen su corazón. El remanente fiel, ese grupo pequeño que si entiende, era la base de su esperanza. No se trataba de salvar a todos, sino de preservar a los que sí querían cambiar. Isaías lo sabía, no es en las masas donde se gesta la revolución espiritual, sino en los pocos que se mantienen firmes. Como tú, quizás, que has sentido que tu fe y confianza parecen inútiles en medio de tanta indiferencia. Pero créeme,
no está solo. Siempre hay un remanente, aunque esté escondido. Y así, mientras muchos tapaban los oídos, Isaías seguía hablando. Mientras otros reían de su mensaje, él permanecía fiel. Porque sabía que una señal vendría. Una señal que cambiaría la historia y que, aunque fuese rechazada en su momento, sería el principio de algo glorioso. Y esa señal tendría nombre. Un nombre que nacería en tiempos difíciles y que traería consigo una promesa eterna. Rechazo de la ayuda divina por parte de Acaz. Hay momentos en la vida en los que todo parece venirse abajo. En esos momentos, uno puede correr hacia Dios o alejarse de Él. Eso fue lo que vivió el rey Acaz. Estaba rodeado por amenazas reales, con ejércitos enemigos a las puertas de Judá. Tenía miedo, y con razón, pero su error fue buscar salvación en Asiria en lugar de mirar hacia el cielo. Isaías se le presentó con un mensaje claro, una oportunidad divina, una promesa de paz y justicia. Pero Acaz, en vez de confiar, cerró su corazón y eligió la diplomacia antes que la fe. Lo más sorprendente es que Dios, en su misericordia, le ofreció una señal. Literalmente, le dijo, pide una señal, la que tú quieras, y te la daré. ¿Y qué hizo Acaz? La rechazó. Dijo que no quería tentar a Dios, pero en realidad no quería depender de Él. Qué curioso, ¿no? A veces disfrazamos nuestra incredulidad de humildad. En el fondo, lo que nos aterra no es que Dios falle, sino que tome el control. Porque si Él interviene, ya no mandamos nosotros. Y eso toca el orgullo, como le pasó también al rey Usías. Hoy esta actitud se repite a diario. Una pareja con problemas matrimoniales decide ir directamente al divorcio, sin siquiera buscar consejería espiritual. Alguien con crisis financiera pide un préstamo con intereses abusivos, en lugar de hacer un plan con sabiduría, oración y orden. Una persona con ansiedad corre al alcohol o a redes sociales para anestesiar el alma, en vez de doblar rodillas y buscar redención en oración. Todo eso es elegir a Asiria en vez de a Emmanuel. Son soluciones rápidas que solo tapan lo profundo por un rato, hasta que explotan. Confiar en la ayuda divina no es pasividad, es dirección. Es como ese joven que rechaza un trabajo mejor pagado porque sabe que el ambiente es corrupto. Es la madre soltera que, en vez de vender su integridad por seguridad económica, decide emprender con honestidad, creyendo que Dios honra la fidelidad. Es el empresario que en medio de una crisis ora antes de firmar un contrato, buscando paz en lugar de presión. Confiar en Dios se ve en decisiones concretas que parecen locas al mundo, pero que siembran restauración. La respuesta de Isaías ante el rechazo de Acaz fue contundente. Él no se quedó callado, ni suavizó el mensaje. En lugar de forzar a Acaz, le profetizó algo mucho mayor, el nacimiento de Emmanuel. Sí, en medio del rechazo, Dios respondió con redención. Un niño. Una señal eterna. Una promesa encarnada. ¿No es maravilloso? Cuando el hombre dice no, Dios sigue diciendo sí. Porque aunque las alianzas humanas fallen, el plan divino nunca se detiene. Emmanuel no era solo un símbolo de esperanza para Judá, era una profecía que cruzaría los siglos. Anunciaba la llegada del Mesías, el príncipe de paz que traería fe y confianza a un pueblo extraviado. Y eso nos habla hoy también. Porque aunque no estemos en guerra con Asiria, si vivimos asediados por ansiedad, incertidumbre, presión financiera, relaciones rotas. ¿Y cuál es nuestra primera reacción? ¿Emmanuel o Asiria? ¿Oración o estrategia humana? Pedir una señal no es falta de fe. A veces, es un acto de confianza absoluta. Como cuando alguien ora diciendo, Señor, si este negocio no es para mí, cierra la puerta. O, dame sabiduría para tomar esta decisión, aunque no entienda todo. Esa es la actitud contraria a Acaz. Una persona que, incluso con miedo, abre espacio para que Dios actúe. Porque donde hay un corazón dispuesto, siempre hay una intervención celestial. Y así, mientras Acaz sellaba su alianza política con los enemigos de Dios, el cielo ya preparaba un reino diferente. Uno que no se levantaría con espadas, sino con verdad. Porque aunque la incredulidad reinaba en el palacio, la profecía seguía avanzando. Y ese niño prometido estaba por venir. Su llegada traería luz donde había sombra, y su gobierno no tendría fin. Pero eso, amigo mío, es apenas el comienzo de algo mucho más grande.
Profecía del Mesías y del reino de paz. Cuando todo parece caos, Dios anuncia algo inesperado: un niño. No un guerrero, no un emperador, un niño. Isaías lo profetizó con claridad: vendría un Mesías, nacido como luz en medio de las tinieblas. Su nombre sería Príncipe de Paz, y su reino se basaría en la justicia, no en la espada. Qué diferente a lo que el mundo esperaba, ¿cierto? Mientras Judá temía a Asiria y se preocupaba por Babilonia, Isaías hablaba de un futuro completamente distinto. Uno en el que el poder no vendría de la fuerza, sino del carácter. Y es que la visión celestial de Isaías confronta directamente las expectativas humanas sobre lo que es poder. Hoy, muchos piensan que santidad es tener apariencia impecable, y que poder es tener control. Pero el Príncipe de Paz no vino con túnicas bordadas ni con ejércitos. Vino envuelto en humildad, hablando con pescadores, abrazando leprosos, llorando con los que lloraban. ¿Te das cuenta del contraste? El que Isaías anunció no era un Mesías de protocolo, sino uno que prefería el polvo del camino antes que el trono del palacio. Esa idea aún choca con nuestras estructuras modernas. Vivimos en un mundo donde se asocia espiritualidad con estatus, influencia con seguidores y santidad con superioridad. Pero Isaías destruye eso. El verdadero Mesías traería redención no desde arriba, sino desde dentro. Por eso, cada vez que una persona poderosa se humilla para servir, cada vez que alguien con autoridad renuncia a su ego por amor, ahí está el reino de paz en acción. Ese es el linaje espiritual que Isaías vio más allá del juicio divino. Este Mesías no solo traería consuelo a los afligidos, también rompería cadenas internas. Hoy, su reino de paz se manifiesta cuando alguien elige perdonar en vez de vengarse. Cuando decides restaurar una relación rota. Cuando optas por vivir con propósito, en lugar de sobrevivir por inercia. Es ahí donde el reino anunciado por Isaías empieza a tocar la tierra. Y aunque no lo veas con los ojos, lo sientes. Es esa sensación de luz en medio del dolor, esa sombra del reloj solar que te recuerda que el tiempo está en manos divinas. El mensaje de Isaías iba más allá de la política de su época. Él hablaba de una humanidad espiritual que necesitaba un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo vendría con un niño que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Es decir, no solo reinaría, también sanaría. ¿Y quién no necesita eso? Desde una familia quebrada hasta una empresa con valores perdidos, desde un corazón decepcionado hasta una nación herida, todos estamos clamando por ese reino que no impone, sino que transforma. Isaías anunciaba una esperanza escandalosa, un futuro donde el lobo viviría con el cordero. No como fábula, sino como símbolo de reconciliación. Esa es la esencia del reino de paz: convertir enemigos en hermanos, transformar dolor en propósito. Y lo más impactante es que todo comenzaría con un nacimiento. Eso nos enseña que no hay nada pequeño cuando Dios lo inicia. Lo mismo pasa contigo. Ese proyecto, esa idea, ese paso de fe, puede parecer insignificante, pero con Dios se vuelve eterno. Y claro, muchos no entendieron esa profecía. Algunos esperaban un libertador que derrotara a Roma. Otros querían señales espectaculares. Pero el verdadero Mesías venía con un mensaje silencioso, casi incómodo: bienaventurados los que lloran. ¿Cómo así? Sí, porque Él no vino a quitar el dolor, sino a caminar contigo en medio de él. Esa es la visión celestial que Isaías compartía, una restauración que no elimina las cicatrices, sino que las redime. Y ese siervo pronto sería revelado. Ezequías, rey fiel frente a la amenaza asiria. No es fácil mantener la fe cuando el enemigo te respira en la nuca. El rey Ezequías lo sabía. Asiria, el imperio más temido de su tiempo, se acercaba a Judá con poder aplastante. Muchos habrían buscado alianzas humanas, otros se habrían rendido sin luchar. Pero Ezequías eligió otro camino, fue directo a la presencia de Dios. No confió en muros ni en números, sino en aquel que había prometido defender a su pueblo. Esa es la verdadera fortaleza, no ignorar el miedo, sino saber a quién acudir cuando el miedo llega. Cuando recibió la amenaza escrita del rey asirio, Ezequías no la escondió ni la ignoró. Subió al templo y la presentó ante Dios, palabra por palabra. ¡Qué acto tan poderoso! No intentó manipular la situación, ni redactó una respuesta política. Simplemente dijo: Señor, mira lo que dicen de ti. ¡Qué lección!, ¿no? Hoy, cuando recibimos un diagnóstico, una deuda impagable,
una traición, ¿lo llevamos a Dios con esa misma transparencia? A veces, lo más espiritual que puedes hacer es decir, no tengo el control, pero tú sí. La respuesta divina no tardó. A través de Isaías, llegó una promesa de redención. Dios mismo se encargaría de Asiria, no con espadas humanas, sino con su poder. Y así ocurrió. El ejército asirio fue derrotado sin que Judá disparara una flecha. Ese milagro dejó claro que el juicio divino no siempre viene como castigo, sino también como defensa. Cuando el remanente fiel se mantiene firme, el cielo responde con fidelidad. Esa historia nos recuerda que, incluso en medio del caos, Dios no está ausente, está atento, está actuando. Pero eso no fue todo. Ezequías se enfermó de muerte y recibió la noticia directa: prepara tu casa, porque vas a morir. ¿Qué hizo? Oró. Con lágrimas, con sinceridad, con humildad. Y Dios, movido por esa fe y confianza, cambió el curso de los eventos. Le dio 15 años más de vida. Pero no solo eso, confirmó la promesa con un fenómeno extraordinario. La sombra del reloj solar retrocedió. Un símbolo de que, cuando Dios interviene, hasta el tiempo se sujeta a su voluntad. Esa sombra es más que un fenómeno físico. Representa que Dios puede revertir procesos, romper ciclos, abrir nuevas oportunidades. Hoy, puede significar que un matrimonio deteriorado se restaure, que una enfermedad terminal desaparezca, que una puerta cerrada se abra. ¿El requisito? Un corazón como el de Ezequías, rendido, confiado, persistente. Él no era perfecto, pero sabía a dónde correr cuando todo estaba perdido. Y eso es algo que todos podemos aprender a hacer. Ezequías también nos muestra el valor de rodearse de voces proféticas. En vez de rodearse de aduladores, escuchó a Isaías. En nuestros tiempos, eso equivale a buscar consejería sabia, leer la palabra con humildad, rodearte de gente que te impulsa hacia lo eterno. Porque, aunque la batalla sea física, la estrategia es espiritual. Y muchas veces, el enemigo no es un imperio como Asiria, sino la ansiedad, la incredulidad, la voz interior que dice ya no hay esperanza. Pero incluso después de la victoria y de la sanidad, Ezequías enfrentaría otra prueba, esta vez más sutil. La vanidad, el deseo de reconocimiento. Porque a veces, lo más difícil no es vencer al enemigo externo, sino al orgullo interno. Y esa batalla marcaría el inicio de otra profecía, una que cambiaría el curso de Judá para siempre. Pero eso, lo veremos a continuación. Vanidad y profecía de exilio. Después de grandes victorias, vienen las pruebas más sutiles. Así le pasó a Ezequías. Había sido sanado milagrosamente, había visto la sombra del reloj solar retroceder, una señal celestial extraordinaria, y su fe lo había sostenido frente a Siria. Pero cuando llegaron los emisarios de Babilonia, algo en su corazón cambió. Quiso mostrarles todo, sus riquezas, sus tesoros, sus armas, sus almacenes. Lo que debería haberse mantenido como testimonio de redención, se convirtió en vitrina de vanidad. A veces, el ego no entra por la puerta, entra por el aplauso. Isaías apareció de nuevo, como esa voz incómoda que todos necesitamos. Y no aplaudió el tour diplomático. Preguntó con firmeza, ¿qué les mostraste? Y cuando supo la respuesta, profetizó sin rodeos. Todo lo que fue mostrado, sería llevado al exilio. Esa es la ironía del orgullo. Presume hoy lo que será destruido mañana. ¿Te ha pasado? Mostrar una imagen falsa en redes, y luego ver esa imagen cobrarse factura emocional. Presumir independencia financiera cuando en el fondo hay deudas. El juicio divino no siempre viene con fuego. A veces, viene con silencio incómodo. Este momento de Ezequías revela algo profundo. No basta con confiar en Dios en tiempos de guerra. También hay que honrarlo en tiempos de abundancia. Hoy, eso se traduce en ser generoso cuando te va bien, no olvidar el altar cuando todo marcha perfecto, no cambiar tu relación con Dios por agendas sociales. A veces, el verdadero exilio comienza cuando Dios queda relegado a la periferia de tu vida. No porque lo niegues, sino porque ya no lo mencionas. La humanidad física que tanto admiraba Babilonia, fue lo que Isaías supo que acabaría esclavizada. Porque cuando defines tu identidad por lo que tienes, abres la puerta a perderlo todo. Por eso es tan importante que tus tesoros estén anclados en la humanidad espiritual, el carácter, la verdad, la fidelidad,
la fe y confianza que no necesitan ser exhibidas. Eso sí que Babilonia no puede llevarse. Porque no está en cofres, está en el alma. Hay una práctica poderosa que previene este tipo de caída, la gratitud silenciosa. Cuando alguien te felicita, responde con humildad. Cuando logras algo importante, celebra en secreto antes que en público. Cuando sientas el deseo de mostrar lo que tienes, pregúntate, ¿esto edifica a alguien o solo infla mi ego? No se trata de ocultar bendiciones, sino de cuidar el corazón. Recuerda, el remanente fiel no vive para impresionar, sino para influenciar con propósito. Y ojo, esto no significa que tener cosas sea malo. Ezequías no fue condenado por sus tesoros, sino por su motivación. Mostrar riqueza sin discernimiento fue la grieta por donde entró el juicio. Hoy, eso puede significar abrir demais sua vida privada nas redes. Confiar demais no status ou usar conquistas como escudos de validacao. A restauracao sempre exige vigilancia. Porque até mesmo os salvos podem se distrair con brilos pasajeros. Y así, mientras los visitantes de Babilonia regresaban a su tierra con una lista mental de todo lo que Judá poseía, Isaías ya veía más allá. No solo hablaba de oro o utensilios sagrados. Hablaba de generaciones futuras, de hijos del reino que serían llevados cautivos. Porque la vanidad de un líder hoy puede convertirse en la opresión de un pueblo mañana. Pero incluso allí, en medio del exilio, aún habría esperanza. Palabras de consuelo en el exilio. El exilio no siempre empieza cuando cruzas una frontera. A veces, empieza cuando pierdes el rumbo, cuando ya no sabes quién eres, cuando sientes que Dios se ha alejado. Así se sentía el pueblo de Judá. Después de la advertencia de Isaías y el juicio divino que vino con Babilonia, vino el silencio. El templo destruido, las promesas deshechas, la identidad espiritual hecha pedazos. ¿Y qué hizo Dios? Habló. A través del mismo profeta que había anunciado el juicio, ahora llegaban las palabras más tiernas. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Esa frase, tan simple y tan profunda, es como un bálsamo para el alma rota. Dios no dijo, les advertí, ni, se lo buscaron. Dijo, consuélenlos. Porque el corazón del Padre no se queda en el castigo, busca la restauración. Y eso, hoy, es vital recordar. Cuando alguien cae, cuando alguien se aleja, cuando tú mismo sientes que lo arruinaste todo, Dios no te empuja más abajo. Te susurra desde lo alto. Isaías lo entendió, la redención no borra el pasado, lo resignifica. Muchos viven hoy en su propio exilio, atrapados en adicciones, en rutinas sin propósito, en relaciones que los apagan. Saben que alguna vez caminaron con Dios, pero ya no lo sienten. Y es ahí donde estas palabras de consuelo cobran vida. Son como una brújula que apunta al hogar, a la identidad, al corazón del Mesías. No importa cuán lejos hayas ido, si estás respirando, todavía estás a tiempo de volver. El remanente fiel no son los perfectos, son los que, en medio del exilio, siguen buscando el rostro de Dios. Isaías comenzó a pintar un nuevo horizonte. Habló de un camino recto en el desierto, de montes que se allanarían, de valles que se llenarían. ¿Te imaginas eso? Un paisaje de ruinas siendo transformado en autopista para la gloria de Dios. Hoy, ese desierto puede ser tu situación emocional, tus finanzas, tu fe estancada. ¿Cómo se allana ese terreno? Con pasos pequeños, pero firmes. Leer una porción diaria de Isaías. Apagar el celular por 15 minutos e orar. Pedir perdón. Perdonar. Así se construye camino en medio del polvo. El profeta también anunció que los que esperan en Jehová renovarán fuerzas, que correrán y no se cansarán. ¿Sabes por qué eso emociona tanto? Porque no dice los que actúan perfecto, sino los que esperan. En un mundo que exige resultados inmediatos, Dios premia la esperanza perseverante. A veces, lo más valiente que puedes hacer es esperar. Esperar aunque no veas, aunque duela, aunque todo diga que no tiene sentido. Esa es la verdadera fe y confianza que sostiene a los que caminan en tierra extranjera. Y mientras hablaba de consuelo, Isaías no ignoraba la realidad. No decía que todo sería fácil, pero recordaba al pueblo que, aun en Babilonia, Dios seguía siendo Dios. El mismo que formó las estrellas con su palabra, ahora prometía reunir a los dispersos. Prometía paz y justicia, no como discurso político, sino como realidad eterna.
Ese mensaje hoy también se escucha en hospitales, cárceles, cuartos oscuros, donde alguien ora sin fuerza. Isaías sigue diciendo, tu Dios viene. Y sí, viene. No como un general, sino como un pastor. Con ternura, cargando a los corderos, guiando a las ovejas recién nacidas. Ese es el rostro del Mesías en medio del exilio, no uno que juzga desde lejos, sino uno que entra al dolor. Y justo en ese contexto de consuelo, aparece una figura enigmática, alguien que no parece encajar, alguien que no grita ni impone, pero que marcará un antes y un después en la historia de la redención. El siervo sufriente. El siervo sufriente y el futuro redentor. En medio de las palabras de consuelo, Isaías introduce una figura inesperada, el siervo sufriente. No es un guerrero, no es un rey majestuoso, no es alguien que impone respeto por su apariencia. Es un hombre quebrantado, despreciado, sin belleza ni gloria humana. ¿Quién esperaría que la redención viniera así? Pero eso es justamente lo que hace esta profecía tan poderosa. Revienta nuestras expectativas de lo que creemos que Dios debería ser. Porque en este siervo, la humanidad espiritual alcanza su máxima expresión. Isaías no edulcora el sufrimiento del siervo. Dice que fue herido, golpeado, humillado, pero no por error, sino con propósito. Fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Aquí, el juicio divino no cae sobre el culpable, sino sobre el inocente. ¿Te das cuenta? El Mesías no solo viene a consolar, sino a cargar. No solo sana heridas, las absorbe. Esa es la esencia del Evangelio anticipada por Isaías. Un Dios que no se queda al margen del dolor, sino que se hace carne y lo atraviesa por amor. Hoy, esa figura sigue causando incomodidad. Porque todos queremos un Dios que arregle las cosas sin que nos duelan. Pero Isaías presenta a uno que redime a través de la cruz, no del trono. Y eso tiene implicaciones muy prácticas. Significa que tu dolor no es inútil, que tu historia rota no es un estorbo, sino parte del camino hacia la redención. ¿Cuántas veces te has sentido rechazado, malinterpretado, ignorado? El siervo también. Y justo ahí, en ese paralelo, se encuentra consuelo. La visión celestial de Isaías va aún más lejos. El siervo no solo sufre, también triunfa. Después del quebranto, viene la exaltación. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. ¿Sabes lo que eso significa? Que nada de lo que vivas en obediencia es en vano. Que cada lágrima que entregas a Dios se convierte en semilla. Que cada acto de fe y confianza, aunque nadie lo vea, será usado por Dios para algo eterno. Este siervo transforma la lógica del poder. Gana perdiendo, reina sirviendo, salva muriendo. ¿Y cómo se integra esto en la vida cotidiana? Mira a tu alrededor. Hay personas que están siendo siervos sufrientes sin saberlo. La madre que trabaja doble jornada y aún ora por sus hijos. El joven que lucha contra su adicción en silencio. El pastor que predica con el corazón quebrado. Gente común, invisible al ojo público, pero preciosa ante Dios. Porque el siervo sigue vivo en cada acto de amor sacrificado. Y tú también puedes ser reflejo de esa luz en medio del dolor. Esta profecía también nos invita a revisar nuestras expectativas. A veces esperamos que Dios nos bendiga sin pasar por la cruz. Pero Isaías muestra otra dinámica. Primero el quebranto, luego la restauración. No porque Dios disfrute del sufrimiento, sino porque muchas veces es en el valle donde el alma se limpia, donde el orgullo muere, y donde la relación con Dios se vuelve real. El siervo sufriente nos enseña que la gloria no se construye en la comodidad, sino en la fidelidad constante. Y mientras todos esperaban un Mesías que gritara, Isaías mostraba a uno que callaba, que no abrió su boca como cordero al matadero. ¡Qué imagen más poderosa! Porque en un mundo que grita por atención, el verdadero Redentor eligió el silencio. Pero ese silencio gritaba redención, gritaba propósito, gritaba amor eterno. Y es justo desde ese silencio, desde esa cruz profetizada, que brota una promesa mucho mayor, una visión final donde todo será hecho nuevo. Nuevo cielo y nueva tierra. Después de tanto dolor, juicio, exilio y silencio, Isaías termina con una visión que no se parece a nada que hayamos visto, un nuevo cielo y una nueva tierra. No es una simple reparación del pasado, sino una creación completamente distinta. Un mundo donde ya no existe el llanto, ni la angustia, ni la muerte. ¿Te imaginas?
Una realidad donde la redención no es promesa futura, sino experiencia presente. Esta visión no es solo un destino teológico, es una esperanza para el alma cansada. Es el lugar que todos, en el fondo, anhelamos. Isaías pinta un paisaje tan pacífico que hasta la naturaleza se transforma. El lobo convive con el cordero, el león come pasto como el buey, y un niño juega junto a la cueva de una serpiente sin temor. Y no es poesía vacía. Es un código espiritual. Una visión celestial de lo que Dios siempre quiso. Que vivamos en armonía, bajo un gobierno de paz y justicia, en una relación restaurada con Él. En ese futuro, no hay rastro de Asiria, ni de Babilonia, ni del exilio. Solo hay presencia divina, plenitud y hogar. Pero lo más impactante es que Isaías no hablaba de ese futuro como algo lejano. Lo decía con tono de urgencia. Ya viene. Como si el nuevo cielo y la nueva tierra empezaran aquí y ahora, en lo cotidiano. ¿Cómo? Cuando eliges perdonar en lugar de guardar rencor. Cuando decides vivir con propósito aunque estés rodeado de ruinas. Cuando, en medio de las malas noticias, tú eliges declarar esperanza. El remanente fiel no espera sentado, construye futuro con cada decisión de fe y confianza. Y ojo, Isaías anunció todo esto mientras su pueblo estaba en ruinas. El templo destruido, la identidad hecha pedazos, el exilio a todo lo que da. Pero justo ahí, cuando todo parecía perdido, Dios habló de restauración. Eso nos enseña que el momento de mayor oscuridad es también el terreno fértil para ver el cielo abrirse. No necesitas que todo esté bien para creer en lo eterno. A veces, basta con levantar la mirada, respirar profundo y decir, aún aquí, tú sigues siendo Dios. Este mensaje también confronta nuestras ideas modernas sobre éxito y propósito. Muchos hoy viven para destacar, acumular, impresionar. Pero Isaías nos recuerda que hay un propósito más grande: vivir como ciudadanos del cielo mientras caminamos en la tierra. No se trata de ser famoso en redes, sino de ser fiel en lo secreto. De elegir el bien cuando nadie está mirando. Porque cada pequeño acto de obediencia contribuye a ese nuevo mundo que Dios prometió. ¿Y tú? ¿Estás construyendo con materiales del reino o con ilusiones que pronto se caerán? Cada día, cada conversación, cada reacción tuya puede ser un ladrillo en la nueva creación. Cuando eliges servir en vez de ser servido, cuando hablas verdad en un mundo lleno de máscaras, cuando abrazas a quien todos rechazan, estás encarnando la humanidad espiritual que Isaías vislumbró. Y eso, aunque no se viralice, deja huella eterna. Y así, Isaías cierra su mensaje no con un punto final, sino con una puerta abierta. Una invitación. Porque ese nuevo cielo y nueva tierra no son solo destino, son llamado. Un llamado a vivir diferente desde hoy. A dejar el polvo y abrazar la luz. Y justo en el centro de esa visión eterna, hay un rostro. El del Mesías, el Emanuel, el que venció el juicio y abrió camino para la redención. El que nos espera al final, pero que también camina con nosotros aquí y ahora. ¿Y ahora qué vas a hacer con lo que aprendiste? Después de todo lo que viste, ¿realmente vas a seguir viviendo igual? Isaías no fue solo un profeta del pasado. Fue una voz para los confundidos del presente. Te habló a ti. Te mostró que el orgullo derrumba, que el dolor puede redimir, que la fe en tiempos de miedo no es locura, es valentía. ¿Y tú? ¿Vas a seguir confiando en soluciones humanas, temporales, o vas a caminar como parte del remanente fiel que elige confiar aunque tiemble? Tal vez este sea el momento de revisar tu vida. ¿Estás en exilio emocional, espiritual, familiar? ¿Has rechazado la ayuda divina por miedo a soltar el control? ¿Has construido tu identidad en lo que brilla por fuera pero está vacío por dentro? Isaías te mostró que aún hay tiempo, que todavía hay un camino de vuelta, que la redención no es para los perfectos, es para los dispuestos. Haz una pausa. Mira hacia adentro. ¿Qué parte de tu vida necesita la voz del príncipe de paz? ¿Qué heridas necesitan ser tocadas por ese siervo sufriente que dio todo por ti?
Esta no es una historia más de la Biblia. Es tu historia, si decides vivirla. Y si algo de todo esto te tocó, si algo dentro de ti se movió, no lo ignores. Toma una decisión hoy. Porque el nuevo cielo y la nueva tierra no se construyen allá lejos, empiezan contigo. Destello, si esto te hizo reflexionar, compártelo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a esta comunidad que busca entender la Biblia más allá de los mitos y acercarse al corazón de Dios con verdad y profundidad.